Bienvenidos a Síndromes bajo la lupa, hablando con los expertos. Proyecto de innovación pedagógica, área de semiología. Hoy presentamos síndrome anémico. ¿Cuáles son los síntomas y signos que presenta un paciente con síndrome anémico? En cuanto a los signos y síntomas de anemia, podríamos nosotros hablar de un gran espectro de síntomas y signos que puede tener el paciente, pero la anemia se reduce, solamente la anemia se reduce en realidad a cuatro manifestaciones importantes. En cuanto a los síntomas, el más importante es la intolerancia al ejercicio. Generalmente esto se da porque el paciente trata de hacer actividad física y tiene ya limitaciones, y esto termina generalmente en disnea de esfuerzo, ¿no? Cuando la anemia se agudiza más o se profundiza más, y generalmente el síntoma que se acompaña mucho de esto es astenia. Es el más importante quizá, es una astenia marcada que pueden llegar a tener los pacientes según el grado de anemia. En cuanto a las manifestaciones clínicas que uno puede percibir al examen físico, la palidez es el más llamativo de todos, casi más de la mitad de los pacientes van a tener palidez, y taquicardia es otro fenómeno que puede encontrar, aunque la taquicardia se puede apreciar cuando la anemia es más profunda. Tal vez en estadios iniciales no haya taquicardia, pero cuando la anemia ya es moderada a grave, pues ahí sí vamos a tener presente este dato. Y también depende mucho de la evolución. Si es que es una anemia aguda, habrá mucha taquicardia en relación a las crónicas, que pues a veces no lo hacen tanto así. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo más frecuentes de este síndrome? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar anemia, podríamos nosotros decir que el más importante es el incremento en las demandas de nutrientes, hablando específicamente hierro, puede ser también vitamina B12 y ácido fólico. Entonces el factor más importante y que tiene mayor prevalencia siempre va a ser el embarazo, ¿no? Es el motivo por el cual se debe suplementar siempre a la mujer embarazada, y las épocas de crecimiento, estamos hablando de los niños pequeños y la adolescencia, en donde se va a necesitar mayor cantidad de nutrientes, y es lo que generalmente lleva a los pacientes a tener anemia. En cuanto a factores de riesgo como tal, podríamos hablar de eso, y también las mujeres en edad fértil, ¿no? Por lo cual las menstruaciones producen pérdidas sobre todo de hierro, y son los tres grupos más importantes en cuanto a factores de riesgo. Pero ya cuando hablamos de causas de anemia por deficiencia nutricional o otras causas de anemia diferentes a las nutricionales, pues aquí nos abocamos a muchos otros problemas. Yo creo que lo más importante, lo más común va a ser siempre la ferropenia, y por tanto las causas también de ellas son muy importantes, las pérdidas, ¿no? Hablamos de pérdidas por vía digestiva en el caso del varón, o por vía ginecológica en el caso de la mujer. Son las causas más comunes, lo que uno debe perseguir, y esto es un poco motivado por la edad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de pacientes de edad adulta, generalmente hablamos de Helicobacter pylori, gastritis, dispepsias, todo este tipo de problemas. Y si hablamos de personas mayores de 60 años, aquí ya debemos introducirle al cáncer como una probable causa, sobre todo cáncer colorectal, que es el que está más asociado con la deficiencia de hierro. ¿Qué otros síndromes se asocian con el síndrome anémico? Al ser la anemia una causa, una consecuencia de otra patología, entonces hace que existan otros síndromes que se pueden asociar al síndrome anémico. Me parece la forma más didáctica poder clasificar, por ejemplo, por edad. Si hablamos de niños pequeños, es muy probable que tengamos deficiencias nutricionales en los niños, entonces el parasitismo es una de las causas más frecuentes. Entonces, por ejemplo, el hecho de que tengan cuadros de distensión abdominal, diarreas crónicas, diarreas agudas, es algo como para sospechar que puede ser una causa asociada a este problema en los niños, ¿no? Aparte de la malnutrición y la pobreza que puede haber en estos grupos etarios. En cuanto a las personas adultas, el síndrome dispéptico es claramente el más asociado, la hipermenorrea, que también se asocia a esto, también se puede asociar en caso de personas mayores, pues con el síndrome constitucional, debido justamente que aquí el cáncer es uno de los factores importantes que uno debe considerar en pacientes mayores de 65 años. Ahora,
En cuanto a las anemias no nutricionales, que son de otra causa, podemos hablar de síndrome, por ejemplo, hemorragiparo, cuando el paciente tiene síndrome mielodisplástico, se acompaña de sangrados muchas veces. Aparte de la anemia, encontramos síndrome ictérico, cuando hablamos de anemia hemolítica, por ejemplo, se podría de manera general decir que sean los síndromes acompañantes. ¿Qué exámenes complementarios se deberían solicitar para ayudar al diagnóstico del síndrome anémico? Para el diagnóstico de anemia, el examen más importante es la biometría hemática, es la que nos da el diagnóstico, pero además de la biometría hemática, nosotros podemos utilizar otras herramientas, como por ejemplo, quizá el más importante son los reticulocitos. Los reticulocitos nos van a permitir clasificar las anemias en anemias regenerativas o hiperproliferativas y regenerativas o hipoproliferativas. Cuando hablamos de reticulocitos como punto de corte más del 2%, hablamos de anemias regenerativas, y estas anemias suelen responder a anemia hemolítica o anemia por pérdida aguda de sangre. Son dos casos muy particulares de los que uno debería sospechar. Y cuando hablamos de anemias por debajo del 2% de reticulocitos, es decir, anemias regenerativas, pues aquí pensamos ya en las anemias nutricionales, por ejemplo, deficiencia de hierro, B12, ácido fólico, problemas propios de la médula ósea, como el síndrome mielodisplástico, anemia plástica y varias enfermedades que pueden estar presentes en este grupo. En general, a las hipoproliferativas, para poder mejorar el diagnóstico, utilizamos el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio nos permite clasificar la anemia en microcítica y pues a través de eso podemos sospechar en anemia por deficiencia de hierro, en talasemia, por ejemplo, en anemias normocíticas, que suele corresponder a anemia de inflamación o de enfermedades crónicas, que puede ser también anemias de causa medular, como por ejemplo otra vez síndrome mielodisplástico, anemia plástica, y anemias macrocíticas, que puede ser por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, aunque también otra vez las enfermedades medulares como el síndrome mielodisplástico podría dar macrocitosis en forma general.